Volvimos a otro video bello, hermoso, precioso, en el que voy a estar contando, abriéndoles mi corazón y contándoles una parte de mi vida que Dios espero que sea de edificación para muchos de ustedes, porque creo que esto lo hemos vivido casi todos, si no es que todos, y pues quiero poder ayudarles, que mis experiencias les sirvan también de ayuda a todos ustedes. Nosotros los seres humanos estamos inmersos mentalmente en una competencia en la vida. Pero lo raro de esta competencia es que nosotros no sabemos quiénes son los contrincantes. El punto de esto es que las redes sociales están inundadas de gente diciéndote ámate como eres, tú puedes, no te compares con las demás personas y eso. Pero esas mismas personas que te dicen eso tienen la vida del sueño, la vida perfecta, o por lo menos eso es lo que muestran en redes sociales. Y inconscientemente te mandan a ti un mensaje con la boca, pero otro mensaje con lo que tú estás viendo. Y el otro mensaje es: soy mejor que tú, compite conmigo, a ver si puedes alcanzarme. Si me hago entender, si me captan. El punto es que en esta competencia en la que no sabemos quiénes son los contrincantes, nosotros podemos cometer muchísimos errores con el afán de querer igualarnos a los demás, con el afán de querer hacer la misma carrera que están haciendo los demás. Y cuando vemos que eso no está funcionando, nosotros como cristianos muchas veces nos frustramos y le preguntamos a Dios: ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Cómo me pasó a mí? Y me ha pasado varias veces, la verdad. En mi lucha, que ya yo les comenté que pues salí de la universidad y no encontraba trabajo y eso, me topé con estos pensamientos en esta carrera de por qué a los demás sí y a mí no. Y bueno, gracias a Dios el Señor me dio un empleo que amo con todo mi corazón. Tuve la oportunidad de conocer a una persona muy exitosa que está haciendo, en términos económicos, está haciendo de sus empresas un éxito. Está generando dinero, está sosteniéndose, está invirtiendo, en fin, maravillas. El punto es que cuando yo comencé a trabajar, yo empecé a compararme con esta persona. A compararme, quiero decir, es que yo veía que esta persona tenía ciertas cosas que yo no tenía o no podía darme el lujo de comprarlas porque, bueno, estaba saliendo de mis primeras deudas y pues el sueldo como que no me rendía para darme ciertos lujos, ciertos gustos. Entonces yo empecé a compararme con esta persona diario, era una cosa diaria. Y en esta frustración que uno siente de que uno le da duro a la situación, que uno trabaja y uno se esfuerza y a veces muchas veces no ve el resultado de las cosas que uno desea, yo empecé a preguntarle a Dios: ¿por qué a él sí o por qué a ellos sí? Porque son una pareja. ¿Por qué a ellos sí y a mí no? Porque ellos tienen todo lo que quieren y les va bien, porque ellos emprenden y pegan y les da bien y les va bien, y porque yo tengo que estar en esta situación. Y el punto es que si uno deja carecer esos pensamientos en la cabeza, se convierte en una bola así de gigante que uno ya no se la puede sacar de la mente. Y eso conlleva a varios pecados. Uno, a sentir envidia hacia las demás personas, a verlos como contrincantes cuando no lo son en realidad. Y dos, a pensar que uno es menos amado por Dios. Yo llegué al punto de decirle al Señor en oración, o sea, yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que ellos son más santos que yo? ¿Será que yo soy la más pecadora de todas? ¿Que por qué a mí no me va tan bien como a ellos? ¿Cuál es la razón? Y yo quería buscarle una razón en mi lógica a lo que estaba pasando y no consultaba con Dios, no le preguntaba, más bien qué quería hacer Dios conmigo, qué quería Dios de mí, qué quería Dios moldear de mi carácter, de mi pensamiento, de mi forma de ser. Ahí está el punto. Esto me hace recordar una historia bíblica en la que hubo una pequeñísima rivalidad entre los discípulos de Jesús con el discípulo amado. Y todos sabemos que el discípulo amado es Juan. Esta rivalidad que narra la Biblia básicamente se centra en quién de nosotros dos se va a sentar al lado de nuestro Señor Jesús cuando Él venga en su reino.
Y pues Jesús les dice que él no tiene nada que ver con eso, que los asientos los designa papá, o sea, los designa Dios Padre. Y básicamente Pedro le dice a Jesús, ¿y este qué? Yo me imagino a Pedro josiqueando a Juan así. ¿Y este qué? Y Jesús lo que le dice me da mucha risa. O sea, lo que pase con él, ¿a ti qué más te da? Tú concéntrate en servirme, tú concéntrate en adorarme. Jesús le dice, o sea, si yo quiero que él quede hasta el día en que yo regrese, ¿a ti qué más te da? Y entonces leyendo, o sea, seguimos leyendo y vemos que Juan murió de vejez. O sea, Juan no fue asesinado. Los demás discípulos sí tuvieron unas muertes feitas a manos de los enemigos. Y uno podría pensar, o sea, si Juan murió de vejez y los demás murieron a manos de los enemigos, quiere decir que los demás discípulos eran menos amados por morir en brazos de gente que los odiaba, y Juan era la mata del amor por morir de vejez. Y pues la respuesta es no, obviamente. Lo que me encanta del libro de Juan es que presenta a Jesús como una persona llena de amor hacia la gente, llena de amor hacia sus discípulos. Él le dolía de verdad cuando sus discípulos sufrían, sentía esa empatía con las demás personas. Todos eran amados por Jesús. Entonces, analizando eso, vemos lo siguiente. Los discípulos tuvieron carreras diferentes. Me refiero a que pues tuvieron propósitos diferentes. Todos predicaron el evangelio, todos predicaron a Jesús, pero al fin y al cabo sus carreras en Dios eran diferentes, no eran iguales, no se parecían la una a la otra. Y eso mismo pasa en nuestra vida. Mi vida no se parece a la del muchacho con la que yo me estaba comparando. Son completamente diferentes. El trato de Dios conmigo no se parece en nada al trato de Dios con las demás personas. Somos amados todos por igual. Sí, es verdad, todos somos amados por Dios, pero Dios no trata con todos de la misma manera. Y tener esa comparativa y empezar a compararnos con los demás, porque esta persona sí tiene un ministerio y yo no, porque esta persona sí tiene empresas exitosas y yo quebré con la mía, porque esta persona ya se casó y yo no todavía, porque esta persona ya tuvo hijos y yo todavía no tengo y anhelo tener hijos. Esta comparativa no nos lleva a ningún lado, nos hace más mal que bien. Es más, yo digo que no nos hace ningún bien. Porque lo único que siembra en nuestros corazones es abre esa puertecita para que entre la envidia por ahí, para que se nos llene el corazón de resentimiento con Dios, de frustración, y para que nos ciega, literalmente pone un velo sobre nosotros para evitar ver nuestro verdadero propósito en Dios, para evitar que veamos cuál es el plan que Dios tiene con nosotros individualmente. Nos pone ese velo que nos evita, nos impide ver qué es lo que Dios quiere tratar, en qué área específico de mi vida, por qué estoy pasando por este momento específico en mi vida y veo que otras personas están pues en su época exitosa. ¿Qué es lo que quiere Dios tratar conmigo? ¿Cuándo se me pasó eso? O sea, ¿cuándo dejé de compararme en un área específica con esta persona? Cuando hablé con él. Precisamente somos amigos y es muy curioso uno ponerse ese tipo de comparativas con los amigos, pero bueno, hola, por cierto. Cuando dejé de compararme yo con él, cuando hablamos, yo me sinceré con él y le dije, pues la verdad es que yo veo que tú estás progresando en la vida, teniendo éxito, y empecé a contarle pues cómo me sentía, que la verdad es que me sentía estancada y todo eso, y él empezó a contarme su historia. ¿Cuál era su historia? Básicamente que antes de tener todo el éxito que tiene ahora y que en nombre de Dios va a seguir teniendo y va a aumentar ese éxito, él pasó por momentos muy difíciles en donde él tenía que estar tocando solo en las calles, donde él no tenía las entradas económicas que tiene ahora, sino que le entraba muchísimo menos. Empezó a contarme esa historia y yo a la conclusión que llegué es, él también tuvo su proceso.
él también tuvo el proceso donde Dios trató con su vida y después de ese tratamiento le dio la bendición que él tiene ahora. Entonces, ¿para qué afanarme? ¿Para qué compararme si igual estamos pasando? Él pasó por procesos, yo también tengo que pasar por mis procesos. ¿Para qué tengo que ponerme esas comparativas? ¿Para qué? O sea, ¿para qué tú tienes que ponerte esas comparativas en la mente de las demás personas? Son exitosas y tienen plata y tienen carro y tienen hijos y se casan y bla, 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 bla. ¿Para qué compararte? Si Dios tiene un propósito especial individual contigo. El consejo de hoy es: busca en intimidad con Dios cuál es el plan que Dios tiene para ti. ¿Por qué Dios está trabajando esa área de tu vida? ¿Por qué estás pasando por esos momentos difíciles? Dile al Señor, ¿qué me quieres enseñar tú con este momento que estoy pasando en mi vida? La verdad es que mirando las redes sociales es casi que imposible uno no hacerse estas ideas de que yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto y voy a trabajar por esto. Y trabajo y trabajo y trabajo, pero todavía no lo logro, entonces me frustro. Y viendo las redes sociales uno ve gente que todo lo tienen tan fácil, como que les cae. Hay un amigo que hace poquito compró un celular. Compró un celular y yo le pregunté, ajá, ¿y cómo hiciste para comprarlo? ¿Saben qué me dijo? Que el Señor se lo bajó en una nube así del cielo, literal. Obviamente, literalmente, eso no es verdad, pero a veces uno se hace estas imaginaciones de que las demás personas tienen como que todo tan fácil y no, o sea, todos estamos en una carrera, en batallas, en luchas con nuestro carácter, con nuestro yo, con nuestra carne, y debemos centrarnos que la lucha es conmigo, no con el que tengo al lado, no con mi hermano. La carrera, la competencia es conmigo, superarme, ser mejor hija, mejor hermana, mejor esposa, mejor hija de Dios, superarme. La carrera es conmigo misma, no con el que tengo al lado, no con el hermano que es exitoso, por decirlo así, porque uno no sabe, tal vez ellos estén pasando también un proceso en un área muy diferente a la mía. Entonces, la invitación en este video es para que dejemos de ponernos esas comparativas tan a veces irreales que nos hacen daño, que hacen daño a nuestro corazón, y empecemos a orar y a buscar a Dios en el secreto y decirle: Señor, ¿cuál es el plan, el propósito que tienes para mi vida? ¿Qué estás trabajando tú en mi corazón? Gracias por ver este video hasta el final. Déjenme en un comentario, vamos a empezar a hacer esta dinámica de qué tema quieren que hablemos en este canal y lo hablamos, lo discutimos. Si yo no tengo una respuesta para eso, les aseguro que les traigo a alguien que pues responda a nuestras preguntas. Entonces déjenme un tema en los comentarios, digan hola, algo, lo que sea, y nos vemos en el próximo video.